Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones maravillosas, espectaculares que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Y si tú quieres que yo ore por ti por cualquier situación, lo puedes hacer también a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario de este video está la manera de cómo tú lo hagas. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial, sin antes decirte que siempre te llevo en mis oraciones, en mi corazón y que te quiero montones, te quiero muchísimo. Vamos a comenzar la lectura con un mensaje especial para ti. Te dice que enfrentes a tus miedos, que mates esos miedos que tú tienes. ¿Que cómo se matan los miedos? Bueno, mirándolos a los ojos y enfrentándolos, atravesándolos, no huyéndoles, no. Porque hay ciertos miedos que ya vas a ver que te van a impulsar hacia el infinito. No los mires como tus enemigos, como como algo que negativo para ti. No, voltea la tapa, voltea la arepa, como decimos acá en mi país, y tómalos como un impulso y verás que te va muchísimo mejor. Y después dirás, ¿miedo yo? Bueno, miedo el ratón del queso. Bueno, y si quieres escribir algo en los comentarios de este video, hazlo. Lo que tú quieras, miedo ratón del queso, yo venzo mis miedos, hecho está, lo que tú quieras, pero reafírmalo. Y no solamente que lo digas en los comentarios de este video como algo bonito, algo chévere, no, sino que hazlo en realidad, que ese es el objetivo real de que yo les dé toda esta cantidad de palabras para que declaren y todo eso, es para que comiencen a cambiar ese chip y su vida comience a ser como ustedes siempre lo han querido. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, en este momento, se encuentran en una relación. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Vamos a ver qué siente ese personaje por ti. Bueno, tu persona especial, la verdad es alguien que te desea así al 100%. Quiere estar encima de ti todo el tiempo. Es una persona que realmente te ama, que realmente te quiere, te desea así con el corazón. Es una persona que viene estar las 24 horas del día contigo. Uy, se siente un fuego, una pasión impresionante con esta persona. Es una persona que su amor ya es maduro, ya no es un amor, no importa si tiene muchos o pocos años, es un amor ya maduro, es un amor que yo diría que ya lleva algún tiempo, es un amor que inclusive tiene el apoyo de la familia, tiene el apoyo de muchas personas y que la verdad al parecer va muy bien. Lo que siente por ti, tu persona especial, es maravilloso, ¿ya? Es una persona que quiere y desea todo contigo, absolutamente todo contigo. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Bueno, la verdad, tu persona especial está deseando que tú salgas de ciertos problemas y dificultades. Te ve bastante embrollado, bastante complicado, sobre todo en cuestiones económicas. Espera que tú seas como más prudente con tus gastos. Dice que si tú no te controlas, que si tú no cuadras ciertas cuestiones de dinero, que seas más organizado, inclusive cuestiones legales, que la cosa se podría salir de control con relación a ti, ¿ya? Entonces ten mucho cuidado con esta situación, ten mucho cuidado con esta cuestión, porque tu persona especial sí te quiere, sí te ama y te apoya en todo, pero también te quiere ver progresar, te quiere ver salir adelante. Bueno, vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. ¿Qué piensa tu persona? Dice que a veces dudas demasiado y que la verdad te concentras muchísimo en los conflictos que estás teniendo tú con personas de tu entorno y que esto no te permite dedicarte realmente a lo que es importante para ti y para ustedes como pareja, como proyecto, como relación. Dice que a ratos eres demasiado celoso, demasiado celosa, sí, o sea que eres una persona que lo quieres, que lo amas, que toda esta cuestión, pero a ratos que te comportas de una manera bastante, ¿cómo te digo?
demasiado celoso, demasiado celosa, no puedo decirlo de otra manera. Bueno, también dice que a veces dudas demasiado en el momento de ponerle límites a personas que están alrededor de la relación de ustedes, que dudas demasiado y que tú deberías ponerle ¿cómo te digo? Como un plazo límite a ciertas personas a las cuales él o ella les están resolviendo ciertos problemas y dificultades. Bueno, que tienes que ponerles, no sé, poner límites. Estoy diciendo mucho la palabra límites, pero es porque realmente tienes que hacerlo. Bueno, tienes que hacerlo. Tienes que mirar que tienes una relación, que estás construyendo algo con alguien y que esa persona y tus proyectos con esa persona también necesitan de tu atención, también necesitan de tu tiempo. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con una posible infidelidad en la relación de ustedes. Una cuestión que podría estarse saliendo de control de parte de uno de ustedes dos. No te digo que en este momento tu persona te esté siendo infiel, no. Te estoy diciendo que es un futuro más bien cercano. Tal vez hay ciertas situaciones, ciertas cosas que ya se están cocinando ya. Tal vez hay una persona o unas personas interesadas en ti o en tu persona especial y que están maquinando sus cosas para ver cómo los conquistan, cómo te conquistan a ti o cómo lo conquistan a tu persona especial. Ten mucho cuidado porque esta persona o estas personas sí podrían estar poniendo a tambalear la relación de ustedes, sí podrían estar poniendo a tambalear todos los sueños y proyectos que ustedes siempre han tenido. Bueno, a superar es cualquier situación y si tú te estás dando cuenta de que hay alguien que le está echando el ojo o que está arrimándose como demasiado a tu persona especial, bueno, a ponerle límites ya de una manera muy respetuosa y muy sabia y decirle, bueno, aquí estoy yo y aquí no se mete nadie más. Bueno, y si es al contrario, y si tú quieres mucho a tu persona especial, pues también si hay alguien que se te está queriendo insinuar o que se te va a querer insinuar, también de la misma manera, a ponerle límites a esa, bueno, esa ha sido la lectura de los límites, ¿no? Al parecer tienes que poner muchos límites a muchas personas y situaciones en tu vida. Por eso se repite tanto esa palabra en esta lectura. Vamos a ver ahora qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dicen que hallarás lo perdido, que ustedes hallarán esa pasión que tal vez van a perder en algún momento, esa pasión que tal vez se está acabando, que se está escaseando, o ese entusiasmo, bueno, lo van a volver a hallar. Y eso no es por arte de magia, sino es porque ustedes dos toman la decisión de renovar la relación de ustedes, de hacerla cada día más bonita, más interesante, con detalles, con palabras, con cositas, ya, con cualquier cosita que se te ocurra, va a avivar esa llama de la pasión y va a tener a tu persona especial pegado o pegada a ti. También te dicen que promuevas la vida, que todo lo que salga de tu boca, de tus pensamientos, de tus deseos, que sea algo positivo, que no sea para destruir ni para perjudicar ni a ti, ni a tu persona especial, ni absolutamente a nadie. Si hay personas que te están haciendo daño en este instante o que le están haciendo daño a tu persona especial, lo mejor es uno orar por esas personas. Bueno, orar por esas personas, de esa manera como que a uno se le blanda el corazón y comienza a querer perdonar a esas personas que tanto le hacen daño. No te digo que tú lo vayas a hacer así de la noche a la mañana, no. Todo es a tu ritmo, todo es al ritmo de cada uno, de cada quien. Hay que respetar los procesos de cada uno. Bueno, que si no quieres perdonar ahora, es tu proceso, que si quieres perdonar ahora, también es tu proceso. Bueno, vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, me hablan acerca de este peligro en la relación de ustedes. ¿Qué es el peligro en una relación? La infidelidad, la mentira, el desamor, la deshonestidad. Eso es lo que mata a una relación, la falta de creatividad, la falta de renovarse cada día, el olvidar que estás en una relación. Eso pone en peligro. Entonces, ten en cuenta todas esas situaciones. Y te dicen, bueno, te reconfirman. Lo que pasa es que ya es muy claro, bueno, es muy claro, el tarot egipcio es muy claro. El peligro está dando por la falta de constancia. Hay cierta cuestión, hay cierta situación que a ustedes no les está beneficiando y es la inconstancia. Una relación se mantiene en el tiempo, pero con la constancia. Ya no es que vas a estar los 24 horas del día ahí encima de tu pareja, no. Ni tu pareja encima tuyo, no es sano tampoco.
pero sí tiene que existir un día a día de saludarse, de preguntar cómo estás, que te quiero mi amor, te extraño, cosas así, si están lejos. Tiene que haber un día a día, no tiene que ser solamente buenos días, buenas noches, hola, ¿cómo estás? Y cuando llegan a dormir, hola, ¿cómo te fue? Sí, comamos juntos, hacemos el amor, tenemos sexo y nos dormimos. Y al otro día, bueno, no, tiene que ser algo diferente, algo con chispa, algo con no sé, algo bonito, algo que te genere a ti satisfacción y a tu persona especial también. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Que pintes el sol entrando a tu cielo. Bueno, tal vez estás demasiado, ¿cómo te digo?, sombrío en estos días. No lo hagas. O sea, sal de ahí, como que date un baño de agua fría, o corre, o vete a madre tierra, algo que te despierte, que te dé a ti chispa. Vete con tu pareja y te tomas una cerveza, una bailadita, no sé, sexo desenfrenado durante todo un día, cosas así, o sea, cosas que reaviven la llama de la pasión de ustedes. Y te dicen también que te lleves a ti mismo, a ti misma a una cita. Si necesitas un tiempo de soledad, porque todos lo necesitamos, de estar con nosotros mismos, con nosotras mismas, bueno, hazlo unas horitas, unos minuticos al día, que sea solamente para ti. Y también tu pareja lo necesita. Hacer lo mismo de vez en cuando, ¿ya? No es que se vaya a ir de farra cada 8 días tu pareja para darse su espacio. No, eso tampoco es así, tampoco hay que exagerar, ¿no? Es una cuestión razonable. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, que están en una pareja, en una relación. Y si quieres declarar algo, bueno, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Mi pareja y yo renacemos, nos renovamos. O escribir hecho está, como tú quieras. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en el día de hoy. Vamos a ver qué me les está sucediendo. Bueno, tal vez estás siendo como muy mal aconsejado, muy mal aconsejada en cierto proyecto, cierta situación. Busca bien, más bien información, asesoría en personas que ya estén de lo que tú estás dudando o el problema que tú tienes, alguien que tenga experiencia, que tenga sapiencia, pero no de personas que no tengan ningún tipo de experiencia, porque mira, para ti hay algo bueno, mira el crecimiento, la fortuna, pero ahí al lado tuyo personas que no te están beneficiando absolutamente para nada. Hay una cuestión legal que se puede evitar y que si se da va a ser a tu favor, definitivamente a tu favor. Todos aquellos obstáculos y dificultades, más que todo en cuestiones legales, se van a ver para ti, a tu favor. Y te dicen los ángeles que no te culpes, que rectifiques. Este no es el momento ya después de la leche derramada, no vale Santa Lucía. Más bien pide perdón a quien tengas que pedir perdón, inclusive a ti misma, devolver, pagar lo que tengas que pagar y seguir adelante con tu vida. Bueno, te dice por este lado el tarot egipcio el día de hoy que tengas mucho cuidado porque hay personas a tu alrededor, gente, personajes que quieren tu puesto de trabajo, que quieren lo que tú tienes en este momento como medio de sustento, como trabajo. Y las hadas te dicen que recuerdes practicar el amor propio, amarte a ti mismo, quererte a ti misma, a ti mismo. Eso es lo fundamental. Y si lo quieres escribir en los comentarios del video, lo puedes hacer. Yo me amo a mí mismo, a mí misma. Bueno, o escribir hecho está, como tú quieras. Vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, las cartas me están diciendo que prudencia, muchísima prudencia. Tal vez te han dejado solo o sola respondiendo por una situación económica bastante desfavorable para ti. Mira, te dicen los ángeles que vas a esclarecer el enigma. Hay algo que está oculto para ti en este momento, que es el que te está llevando a tomar malas decisiones. Lo vas a saber, más temprano que tarde lo vas a saber, esa situación. Bueno, y el tarot egipcio con esta carta me habla acerca de tus lamentaciones, de lo que tú te estás lamentando, tal vez por pérdidas económicas, por aquello que tú no has logrado mantener en tu vida económica. No, ya no te lamentes más bien sigue adelante. Si tienes que utilizar medios económicos para
reclamar lo que te pertenece, hazlo. Y si no, el universo se va a encargar de que se te dé el doble, que se te devuelva el doble de lo que has perdido. Y esta carta te dice que tomes el control de tu narrativa, que tú debes tomar tus propias decisiones, no solamente con respecto a tu economía, sino en tu vida en general. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.